Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hoy es un día especial, The year for us el año para nosotros as Christians, como cristianos, God's people. como gente de Dios. We are called to worship Him. Hemos sido llamados para glorificar su nombre. And 2,000 years ago, Y hace 2000 años there were those who recognized that He was God, había gente que reconocía que Él era Dios and they cried out to Him, y le gritaban, Hosanna, Hosanna, Hosana, Hosana, which means save us, save us. que significa sálvanos, sálvanos. Today we can cry out, Hosanna, Nosotros hoy podemos gritar, Hosana, Hosana, save us, sálvanos, sálvanos, from the confusion that is in the world, de la confusión que hay en el mundo. and help us to keep our eyes upon You. Y ayúdanos a mantener nuestra mirada fijada en ti. As the preacher last week, Saturday, says, Como el predicador que dijo el domingo pasado, let us focus on God. vamos a enfocarnos en Dios. When we come to church, Cuando venimos a la iglesia, we don't come for a blessing. no venimos por bendiciones, We come to bring a blessing. y venimos para dar bendiciones. It's like a soldier Es como un soldado going to war, yendo a la guerra and he comes and he says, sharpen my sword. y viene y dice, afila mi espada. We come today to sharpen our swords, Venimos hoy para afilar nuestra espada, because we're going to receive from God porque vamos a recibir de Dios to go out to create war para ir afuera y crear guerra.
against the enemy of our soul. en contra del enemigo de nuestra alma. So we want to sharpen our swords today. Entonces hoy queremos afilar nuestras espadas. We're going to enter into a time of singing and praise to the Lord. Vamos a entrar en un momento de adorar y alabar al Señor. A ver con tu danza. Así como la vida danzaba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. A ver con gozo. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones. ¿Ya? Me va a dejar chiquito para subirme yo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Bethfagé en el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor os necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos los mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y detrás iban clamando diciendo, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en la altura. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, el Nazaret de Galilea. Amén. Gracias, Andrés. You're welcome. Hablo inglés. As you read Como this hemos, morning, como hemos leído esta mañana, that was a prophecy fulfilled, fue una profecía que se ha cumplido, spoken by Zechariah the prophet. que predijo el profeta Zacarías Zechariah 9 and verse 9 en el libro de Zacarías 9, versículo 9. it says, rejoice greatly, Dice, regocijaos, O daughter of Zion. hija de Sión. Shout, O daughters of Jerusalem, and behold. Grita, Shout, O daughter of Jerusalem.
grita, oh, mi hija de Jerusalén, Behold, thy king cometh porque tu rey viene unto thee. hacia ti. He is just Él es justo and having salvation, y tiene salvación. lowly and riding upon an ass, Manso, subido en un asno and upon the colt of an ass. y encima de un pollino. Animals Animales, know their master. los animales conocen a su maestro. There's a song we used to sing. Había una canción que solíamos cantar, It says, birds in the treetop, dice, pájaros en la copa del árbol, praising their God. alabando al Señor. We, but human beings, Como seres humanos, neglect God. ignoramos a Dios. But here, a prophecy that was prophesied years before Jesus came. Pero la profecía que se predijo hace muchos años antes de que viniera Cristo, The scripture that Andreas read, la escritura que Andrés acaba de leer, he asked his disciples to go and to get a donkey, a colt. Cristo le dice a sus discípulos que vaya a conseguir un asno y un pollino. Now, I am Jamaican Yo soy jamaicano and you are Spanish. y vosotros sois españoles We have something in common, y tenemos algo en común. especially those from the countryside. Sobre todo esos que están en el pueblo. There's something you cannot do with a donkey. Hay algo que no puedes hacer con un burro. You cannot get on the back of a donkey, No te puedes subir a un burro, a young donkey un burro joven, who has never had a rider before, cuando nunca ha tenido alguien que se suba encima de él and they take you freely. y te llevan por donde sea. But this donkey Pero este burro knew that Jesus was the master, sabía que su maestro era Jesús, that he was God, que él era Dios and he had no fuss. y no tenía ninguna queja. He allowed Jesus to ride on him. Dejó que Jesús se subiera encima de él. You get any young donkey, Tú puedes coger cualquier burro joven and you better know that you can balance, otherwise they'll throw you off. puedes saber que te pueden hasta tirar, But that donkey pero ese burro knew his master. sabía quién era su maestro. Let us come today Vamos a venir hoy to look to him a mirar a Jesús, who was, que no es un fue, but is. pero es. Let us bless and praise him Vamos a bendecir y adorar su nombre. as we continue with a few more songs. Y así continuamos con algunas canciones.
chose to ride in a donkey. Él escogió montarse en un burro. A horse would gallop away, Un Run caballo away. se podía perder, se podía ir. but he rode on a donkey. Pero él se montó en un asno. Zechariah promised that he would be meek and mild. Zacarías prometió que él iba a ser manso y humilde. In other words, he would be a humble man. Es decir, en otras palabras, que Dios sería, o sea, el rey que vendría, el Mesías, sería un rey humilde. So he came on a donkey Entonces vino en un burro so that everyone para que todo el mundo could be at his level. podría estar a su nivel. A horse would gallop away. Un caballo se iría, Where the donkey was concerned, pero con el burro everyone could follow in procession. todo el mundo le podría seguir. Doesn't matter how lowly your life is, No importa cómo de baja tu vida se pueda ver ahora mismo. Jesus can reach you. Dios, Jesús, se te puede acercar. And so as he rode on the donkey, Entonces él se montó en un burro the words of God were fulfilled. y las palabras de Dios fueron cumplidas. What is hidden from the wise and the prudent ¿Qué es lo que está oculto de los sabios? was revealed to the babes and the suckling. Fue revelado a los que no sabían nada, a los tontos. Yes, was revealed to the babes and the suckling. Sí, fue revelado a los tontos, a los que no sabían nada. It was the people Era la gente who thought they were wise que pensaba que eran sabios, who crucified Jesus. que crucificaron a Jesús. It was the priests Fueron el sacerdote and the leaders of Israel y los líderes de Israel who didn't recognize their master. que no reconocieron a su maestro. The donkey recognized the master more than they did. El burro reconoció al maestro más que los sacerdotes y los líderes hicieron. And out of jealousy, Y por celos they had him crucified. lo crucificaron. But today, Pero hoy he wants to come in our lives Él quiere venir a nuestras vidas afresh. nuevas. So as they threw their garments on the floor, Y mientras ellos tiraban sus ropas en el camino, recognizing that he was God, reconociendo que Él era Dios, that was their way of laying the red carpet. era su forma de poner la alfombra roja. Jesus is asking today for another red carpet. Jesús está pidiendo hoy que pongamos otra nueva alfombra roja, Our lives, nuestras vidas, that he can do para que Él pueda hacer what he chooses with it. lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Susan, Ahora va a venir Susana. Me toca a mí. Aleluya. Aleluya. Si lo quiero hacer. Tanta alabanza. Me falta un poco oxígeno. Hola, buenos días. Buenos días. Mi marido y yo, ya nos conocéis, somos amigos de esta iglesia hace muchos años. Y mi testimonio quiero dar esta mañana y es para el honor al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y solo por su gracia he Amén. podido vivir estas experiencias que tuve. Como hemos dicho, he oído esta mañana. Mi vida con Jesús comenzó hace 30 años. Gloria a Dios.
después de una crisis, con problemas en el matrimonio y miedo del futuro y muchas preguntas sin respuestas a la vida, le pude entregar mi vida a Jesús. Amén, aleluya. Ay. Él me salvó y también mi familia. Gloria a Dios. Él me cogió por la mano y no ha dejado de corregirme y llevarme camino con Él hasta hoy. Yo por esto le doy muchísimas gracias. Una sorpresa grande para mí fue en tener a Jesús no solo como amigo, sino también como mi Salvador. Él abrió el camino al Señor y su amor agape, ¿lo conoces? Sí. Muy personalmente para mí. Yo no había conocido nunca a Dios de esta manera. Amén. Identidad y amor incondicional. Porque Él fue el primero que me querió. Y eso está puesto en el primero Juan 4:19. A lo mejor lo podemos para saber dónde está. Desde entonces hemos recibido mucha salvación en nuestra familia. Apóstolo no son Hechos 16, verso 31. Es el mismo. Ya. Este versículo es la promesa personal para mí y mi familia. Su influencia ha cambiado nuestra vida completamente. Mi madre, mi hermana, los dos abuelas y mi padre han podido conocer la gracia del Señor y se volvieron creyentes. Ya no viven. El Señor es fiel si nosotros caminamos en su nombre. Nuestro Dios siempre lucha por sus hijos. Él también se desea que estén firmes en su camino de la fe. Aquí estás, debemos morir.
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Bueno, hermanos, hoy sabemos que celebramos el Domingo de Ramos, la entrada triunfante de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Había un motivo muy importante, que era ir al templo, como se hacía como costumbre una vez al año. A partir de los 13 años, pues todo varón de Israel debía de cumplir con un precepto que era ir a Jerusalén al templo. Jesús, ya sabemos que de pequeño había sido presentado, como era preceptivo, de presentarlo al templo. Después en las fiestas, porque esto se hacía con motivo de las fiestas del Pesaj, la liberación del pueblo hebreo de Egipto y todas las consecuencias que pasaron para poder salir de allí. Y entonces con ese motivo pues se celebraba eso, y había que ir a Jerusalén. Y también para cumplir con un requisito muy importante, que era pagar un tributo que se pagaba para mantener el templo en aquellos tiempos. De ahí que los sacerdotes de allí, pues a pesar de que tenían unos consejos o mandatos para mantener la santificación del templo, pues allí luego se permitían otras cosas que no estaban bien, como era pues la venta de animales para los sacrificios y las mesas de cambio de monedas romanas, en este caso, que estaban ocupadas allí, y del antiguo dracmas también griego, que como era plata, pues todos eran monedas de cambio. Y con motivo de que representaban esas monedas las caras de los emperadores y demás, pues era como un problema de que ellos tenían que cambiarlos porque en templo las imágenes pues no estaban permitidas, y entonces pues estaban los famosos cambistas allí. Bueno, hemos citado antes que todo esto pues ya se había profetizado, ¿no? Como ha dicho Elena antes y tal, el profeta Zacarías en el capítulo 9:9 ya había anunciado la llegada de Jesús de una manera súbita, además, porque no ponían anuncios, ni se ponía vía televisión, y entonces pues se anunciaba de esa manera. Pero, ¿qué significa la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén? Hay que ponerse en aquellos tiempos, pensar que entonces Jerusalén era una ciudad que contaba con unos 80.000 habitantes, nada más, pero en las fiestas del Pesaj aumentaban a unos 100.000 o 250.000 habitantes, es decir, que había muchísima gente allí. Había gente que sabía qué es lo que significaba la entrada de Cristo, la entrada triunfal, y habían otros que no. Y en verdad, nos hablan los evangelios de que decían que tan solo vitorearon a Jesús sus discípulos, los profetas y los discípulos. Pero claro, había una gran masa de gente, y hay que ponerse en el lugar que en aquellos tiempos Jerusalén pues era un gran desastre. Era un gran desastre político, porque gobernaban por usufructo del consentimiento de los romanos, que era la fuerza que mandaba realmente allí. Y como eran tan listos los romanos que lo único que querían coger eran los tributos, pues decían, no, vosotros con vuestras cosas, seguid vuestro gobierno, vuestro gobernador, a nivel religioso, sus sacerdotes, que siga funcionando el sistema judicial que ellos tenían, que era pues como aquí el Supremo, allí era el Sanedrín, el famoso Sanedrín y demás. Y entonces lo único que los romanos querían era coger dinero, plata, claro, eran los impuestos. Aquello era un cacao. ¿Qué pasaba? Que había una población. ¿Y qué población política teníamos allí? Pues teníamos a Tiberio,
emperador de Roma en aquellos tiempos. El que mandaba en aquella zona, pues el famoso, que era un precepto máximo autoridad romana a nivel político-religiosa en Jerusalén, y que estaba el famoso Poncio Pilato, todos conocemos. A nivel político estaba Herodes, que era, pues, digamos, un personaje muy rico, que pertenecía a la secta de los saduceos, porque ahora hablaremos de la población que tenemos ahí. Pero eran los aristócratas de allí, y esos eran unos chupatintas de alto vuelo. Eran ricos podridos. Y tenían, tanto es así, que yo leía por ahí, de que un emperador, con tal de estar bien y que lleve sujeto también a la población, pues eran socios de los romanos en minas que tenían por otros lugares y demás, o sea que estaban así. Entonces, como estaban romanizados, estaban invadidos, en este caso como en Ucrania los rusos, pues se han metido ahí y tal, pues había una gente que no quería a los romanos, ni que se lo permitían, porque sobre todo estaban los fariseos, que en aquellos tiempos los fariseos eran los observadores de la ley, y era como un pecado que los romanos estuvieran allí ocupando, usurpando y colocando un peón de ellos, que era la fortaleza Antonia, dentro del templo. Los romanos tenían una parte dentro del templo que vivían allí, y eso no se podía permitir. ¿Y qué pasaba? Pues que había nacionalistas, había que querían liberar a nivel político de los romanos, a nivel muy celoso de toda aquella gente. O sea que nos encontramos con romanos, nos encontramos con pues digamos con la corrupción de los saduceos, del sumo sacerdote, de los sacerdotes del Sanedrín. Nos colocamos con la historia de los militares que gobernaban aquella zona por parte de Israel, ¿no? La zona de Herodes y demás. Luego nos encontramos con la población, nos encontramos con las clases, como eran, pues ya te digo, los saduceos, que eran los aristócratas, los que mandaban en todas las instituciones, los que ponían a sus enemigos, y que venía de bastante atrás, porque estos personajes, pues según leí por ahí, venían como consecuencia, le llamaban zadoquitas a los saduceos, y ese nombre venía como consecuencia de un sumo sacerdote en los tiempos de Salomón que se llamaba Zadoc, que me parece que habla así como personaje de justicia, honrado y tal, pero bueno, luego su obra eran de otra manera. Y de ahí que aparecieron los saduceos. Después teníamos los fariseos, observadores de la ley, normalmente eran rabinos, que se ganaban la vida bien, estaban al lado de los saduceos, porque es lo que dice el refrán, quien se arrima a buen árbol, a buena sombra le cobija, y esto le pasaba a los fariseos. Había otra clase de fariseos que eran un poquito más pobres, que estos eran, digamos que vivían de la iglesia, porque hacían rezo a personas que necesitaban y cobraban de eso. Tenían una tendencia a ser también personajes con dinero, pero en este caso eran pobres. Luego teníamos de los fariseos, pues teníamos a los celotas, es decir, eran fariseos que a nivel político querían echar a los romanos, pero como eran una fuerza pequeña, pues se convertía en nacionalistas, por llamarlo así. Tenían pequeños grupos de asalto que asaltaban a los romanos, que los atacaban. Estoy contando esto para después llegar a una conclusión. Y los romanos carecían de tan poca fuerza que les llamaban ladrones, asaltadores de campo y demás. No es que les preocupaba mucho, era un grupo pequeño, como suele pasar en estas cosas. Bien, pues nos encontramos después con la gente pobre. El estrato social en aquella época nada más que se basaba en dos tipos de sociedad, en los ricos y en los pobres. La gente de la clase media no existía. En todo caso existía muy poca gente en la ciudad de Jerusalén, dentro de la muralla, donde había pequeños comerciantes que tenían, porque todo lo gobernaban los saduceos. Pero ellos, a nivel personal, privado, pues tenían hostelería, eran el herrero, el no sé qué, ese era
de la poca clase media que había, en todo caso estaba dentro de Jerusalén, es decir, que se dividía en ricos y pobres. Los ricos eran totalmente injustos y no hacían nada con respecto, ignoraban la ley de Dios. Ellos iban, cuando decimos que nos convertimos en religiosos, más que en personas del Señor, ¿no? Porque, claro, se presenta una institución, y aquí conocemos pues instituciones que todavía pertenecen, que sabemos que tienen bancos, es decir, que hay una cosa económica, que tienen soldados en las puertas, que tienen un ejército, vamos, un ejército pequeño que se tiene, no voy a decir nombres de estas cosas, pero todos lo conocemos, y que siguen teniendo negocios en el mundo, y más o menos representan aquella época de los saduceos en aquel tiempo. Hoy los tenemos aquí. También hay una parte buena, una parte que habla, que tiene el corazón bien y que sigue más o menos pues la ley y tienden a seguir las enseñanzas de Cristo y todas estas cosas. También lo hay. Esto estamos mezclados todos. Bien, pues en aquellos tiempos pues estaban también los artesanos. Los artesanos, los herreros, los carpinteros, los albañiles. Se dice que el padre de Jesús, José, y Jesús pues pertenecía a esta clase social de personas que eran trabajadores, que vivían en la aldea y que ellos pues también tenían su profesión de carpinteros, albañiles, herreros, en fin, jornaleros del campo y toda esta historia. Bien, pues eso, que el centro esencial era Jerusalén, el templo. Y la entrada triunfante de Jesús en el templo pues se hace con una gran alegría, pero ante este elenco de personajes que había, los que realmente creían en Jesús pues eran sus discípulos, eran los apóstoles y sus discípulos, pocos discípulos. O sea que había más gente ignorante que no creía que Jesús era el Cristo que los que creían en el Cristo. Y aunque pensemos de que, porque siempre nos lo contamos y contamos la parte buena, de que entra Jesús triunfante, que le anda y le quitan el manto, que Jesús entra en un pollino como signo de humildad y toda esta historia, pero entra como rey. Pero como ¿qué tipo de rey? No iba a desbancar ningún rey, ni iba a desbancar Herodes. Era el rey espiritual que todos esperamos, claro, y en cumplimiento también de la promesa, porque él vino a cumplir la promesa y a ejercitar lo que tenía que terminar, que era su sacrificio y su muerte. Y hay una serie de acontecimientos que aparecen en esa semana, prácticamente, en Jerusalén y en el templo, porque llega Jesús al templo y ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con la casa de su padre en un Mercadona o en un Carrefour o en lo que sea. Y entonces, claro, aparece un ataque que nosotros decimos, es que Jesús tuvo ira. No, fue un celo. Ha hablado del celo antes, pero un celo no en sistema peyorativo, no en decir, tengo un celo que me amarga, que me corroe, que me está radiando porque quiero y deseo lo que tiene otro. Sino era un celo que la Biblia le llama en hebreo la quiná o algo así. Sí, bueno, le puedo poner. La quiná. Que quiná en hebreo significa celo. Y tiene otras acepciones, como por ejemplo, dice aquí que es como un ardor interior de una persona que experimenta a causa de otra a la que ama, apasionadamente. Dice, es fuego, energía, que le impulsa a defender, a proteger o a cuidar con acciones incluso violentas, que fue lo que hizo Cristo, un celo amoroso, de celo a la casa de su padre, que no era cueva de ladrones, ni era un sitio comercial, donde hacían grandes negocios los sacerdotes del templo, donde vendían animales. Y entonces eso me parece que se hacía en los patios del templo,
en el patio de los gentiles, en la última construcción, porque el templo al principio no tenía patio, pero bueno, según fueron aumentando el negocio, pues fueron colocando más grandes. Las tiendas pequeñas pues las hacemos más grandes. Les pasaba, ellos de las cosas del Señor nada más que querían saber dónde se sentaban y las ropas que llevaban y la importancia que tenían, y menos las cosas del Señor y cumplir los mandamientos, amar al prójimo y que no haya tanta desigualdad, ni tantos pobres, ni tantas necesidades como había entonces. Pues en la Quiná, dice Dios, también Dios se califica a sí mismo como celoso. Cristo en el templo actúa celosamente con violencia, y en el diccionario también habla de celoso, también pues otras acepciones que hay, como es solícito, diferente, cuidadoso, esmerado, meticuloso, entusiasta, afanoso, ardoroso. Así es Jesús, celoso de su Padre, celoso de la casa de su Padre, donde estaban corrompiendo la casa de su Padre. ¿Cuántas veces ahora que pensamos que se nos pueden meter en nuestra casa con ocupa, a nosotros en el interior nos dan ganas de entrar con un palo y sacarlo? Pues eso es el celo desde tu casa. ¿O qué padre no corrige a un hijo, a lo mejor dándole un bofetón, que luego siente mal el padre que la ha hecho? Pero dice, yo es que no quiero que mi hijo llegue a ser una persona que no sea digna de vivir socialmente, por ejemplo. Y entonces es un celo que a veces puede ser hasta violento, pero es amoroso, no es un celo de odio, de recriminación, de nada. Es así. Bueno, pues en Juan, en 2:13-22 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y halló en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, que eran los animales de sacrificio. Haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y dijo a los que vendían: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, en el cual la Biblia habían dicho en otra ocasión: el celo de tu casa me consume. Jesucristo, en Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En Jeremías 7:11 dice: es una cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, dice: he aquí que también yo los veo, dice Jehová. O sea, que testificaban lo que hizo Cristo, estaba justificado por las cosas que ponían en la Biblia, que no se podía mantener eso como un negocio, sino era casa de oración, no una cueva de ladrones. Estaban dándole un mal uso interesado por parte de los religiosos de allí. Y en Lucas 9:18-22 habla de que Jesús oraba y preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, otros decían que Elías, algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Quiero apuntar aquí en este versículo que cuando Cristo pregunta a sus apóstoles: ¿qué dice la gente que soy yo? La gente no sabía que era el Cristo. No era el Cristo para ellos, porque quien sí lo sabía eran los apóstoles, eran los discípulos, la gente más cercana a los que habían realizado milagros. Pero eso, en una población donde la mayor de las poblaciones eran la gente, Jerusalén era el centro, vamos a tomarlo como ejemplo, y en Jerusalén estaban los celotes, los fariseos malentendidos, los celotas, la gente del pueblo inculta, porque para los saduceos, la gente que era obrera y demás,
eran como analfabetos, que no sabían nada, que eran masas, que se dejaban guiar por la gente, por los que más sabían, pues resulta que en la celebración de la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén había muchos gritos de esa gente que conocía al Señor, pero era más la gente que no conocía. Y cuando entra en Jerusalén, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién es ese que anda armando tanto escándalo? ¿Quién es ese? O sea, diciendo, ¿quién es? Y aquellos mismos decían, pues dicen que si un profeta, el hijo de David, decían, el hijo de David. ¿Por qué? Porque Jerusalén, eso tenía un sentido. Ellos estaban esperando una liberación. Pero habían unos, los menos, que eran la liberación de Cristo, del Hijo de Dios, y otros creían, que pretendían la liberación por medios políticos, por un líder de los celotes, para echarlos. Ellos querían una cosa y no lo podían entender. No lo podían entender. Por eso los menos eran eso. Y le preguntan, ¿pues quién es ese que está gritando? ¿Quién es que monta tanto alboroto? Es que no lo conocían. Tanto es así que en el proceso de la detención de Jesús y del juicio, los romanos no veían causa de que él fuera culpable de lo que lo acusaban los saduceos que para ellos un pecado. Atentaban contra la ley de Dios, matando y ejecutando a las personas. Hacían todo lo que no tenían que hacer, pero lo hacían, ¿sabes? Y entonces le preguntan al pueblo. Uno se lava las manos, Pilato se lava las manos, y los otros, como sabían y querían, porque los judíos del templo querían algo espectacular. Ellos esperaban a Cristo que apareciera como algo venido del cielo, que aparece allí en su casa y se pone a disposición de ellos. Y eso no era así. No entendían del cuerpo espiritual, no entendían de que Dios era espíritu y que vendrían de una manera humilde, de una manera que tampoco sin avisar prácticamente. Lo sabían poco. Y entonces le presentan a Jesús al pueblo. ¿Y a quién queréis que libere? Ese mismo pueblo que lo había dado triunfando, que estaba diciendo, oh Cristo, Señor, Dios, el Hijo de David, el profeta. Nadie decía el Cristo, cuidado. Cristo implica una cosa, pero es decir, ¿quién era? Lo calificaban como profeta, como el Hijo de David. ¿Por qué decían el Hijo de David? Porque Jerusalén lo había hecho David, ¿no? Jerusalén, antes, una fortaleza, Jebusea, que había en el monte Sión, después fue ocupada por David en las guerras que tuvo, tantas guerras que tuvo David a favor del pueblo de Dios, pues conquistó Sión y sobre Sión se hizo Jerusalén. De ahí que nombre la Biblia cuando habla de Sión, la hija Jerusalén, pues se está refiriendo a eso. Y entonces, como aparece Jesús, como David, como aparece aquí en el vídeo, en la alabanza, o en otras alabanzas que tenemos, cantando, dándole gracias al Señor, bailando, remolineando, subiendo arriba, y había colocado allí el tabernáculo, y estaba allí la presencia de Dios. Pues ellos esperaban algo parecido, que viniera el hijo de David, es decir, de la descendencia del hijo de David, a reconquistar por la fuerza, porque David todo lo hizo por la arma, ¿sabes? Pues sí, por el consentimiento de Dios y el apoyo de Dios, pero él fue, y esperaban ese tipo de Salvador, el Salvador político, no el religioso, el Hijo de Dios, el Cristo, el que tenía que venir a dar cumplimiento de la promesa de Dios. No lo vieron así. ¿Y qué pasó? Que lo dejaron libre. ¿A quién queréis? ¿A Barrabás o al Cristo? Cristo. Pues si nomás los conocían los que habían hecho los milagros, la familia de la gente que había comisionado, que había dado el evangelio, que le había enseñado. Eso sí, lo conocían, pero eso eran los menos. La gran mayoría de la gente prefirió liberar a Barrabás, que era el político, el de la espada, el que querían liberar, ese que no venía de la descendencia de David, pero tomaba las posiciones de David en las guerras, en la lucha física, en el cuerpo. Así fue. Pues nada, pues lo dejaron así. Bueno, pues nada, dicen
pocas cosas más, porque había cosas que había escrito que ya las he leído antes, y he dicho, no las vamos a repetir, ni nada de eso. Bien, pues deciros que sí, que la gente celebró la entrada ignorante de quién era Jesús, la gran mayoría. Creían en el libertador político y menos en el Cristo ungido de Dios, como más tarde se comprobó por la liberación de Barrabás. Bien, pues poco más tengo que decir. Entonces, deciros, dice, hermano, os invito al celo de Jesús. Tenemos que generar en nuestro interior el celo de Jesús. Y tenemos que luchar, así como Cristo dio la cara ante aquellos sacerdotes que no eran de Dios, más bien eran del demonio, pues mandaron a Cristo para ver de dónde era. Más que a Dios, por eso, a que tengamos celo incluso de nosotros mismos, que luchemos nuestras luchas con nuestro interior, con nuestras cosas, nuestros pecados, nuestras faltas, que muchas veces no queremos hacerlas, pero como humanos, vamos, que las hacemos aunque no queramos. Pues bien, invito al celo de Jesús respecto al Padre, a aclamar a Jesús en su entrada hoy triunfante, conmemoración triunfante, a participar en ese júbilo de liberación. Dios nos hace libres, pero es un júbilo de nuestros pecados y a disfrutar de la victoria de Jesús. Eso sí que lo tenemos, la victoria de Jesús, en este domingo. Así que Dios bendiga. Amén. conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Quiero agradecer a Pepe por la palabra de hoy. May God continue to bless him. Que Dios continúe bendiciéndote. Amén. Amén. Somebody once was criticizing the preacher. A veces alguien quiere criticar al que predica. And the preacher turned to them and says, Y el predicador se gira a él y le dice, if you think it's easy, you come up here. si crees que es fácil, ven y hazlo tú. I want to give him a hand. So quiero que Come Hay un gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem
poderosa es la diestra del